te condiciona mucho ese lanzarse a la piscina por parte de ellos en reclamación y vindicación de sus derechos, pero que lógicamente luego para nosotros sí que nos supone una traba. Lo lógico y lo ideal sería que estos militares, o los militares en general, contasen o bien con un despacho de referencia, que ese es nuestro objetivo principal, que Estimatio Abogado se convierta en el despacho de referencia de ese militar que tiene un problema y que quiere resolverlo, pero desde un principio, no cuando ya hago toda la vía administrativa y ya, por así decirlo, ya no sabe dar otro paso más, sino desde el principio, desde el planteamiento del principio, para poder enfocar luego, después de pasada la vía administrativa, poder enfocarlo luego ya en la vía judicial como Dios manda y con grandes perspectivas de prosperabilidad. Es decir, porque claro, ese es un hándicap. Es decir, si en la vía administrativa no lo han hecho bien, luego el intentar enderezarlo en la vía judicial, pues prácticamente es que nos cuesta el doble. Y encima con muchas posibilidades de perderlo, teniendo en cuenta de que una sentencia estimatoria dentro de lo que es este derecho y dentro de lo que es la vía judicial implica la aplicación a un gran número de personas. O sea, son pocas las sentencias, son pocas las vindicaciones por parte de militares que les afectan a uno solo. ¿Entiendes? Es decir, también es uno de los grandes beneficios y uno de los grandes hándicaps. Es decir, que un hándicap me refiero de que cuando un militar está reclamando algo, lo reclama para sí, porque tiene que hacerlo en primera persona, pero si consigue ganar con su esfuerzo, con el dinero que haya tenido que poner para poder conseguirlo, a la hora de contratar abogados y demás, si lo gana, otros compañeros suyos se van a favorecer de ese fallo, ¿entiendes? Y eso también es un hándicap, porque eso hace que mucha gente dice, bueno, si yo voy a gastarme los cuartos, voy a contratar los mejores abogados que pueda para llevar este tema, tiene que estar muy interesado, porque eso les sirve de freno. Es decir, joder, lo que yo consiga se van a beneficiar los demás que están agazapados en la sombra a la espera de mi resultado, ¿no? Pero por contra, si se gana, luego pues la aplicación de esa sentencia, hablo en términos generales, pues es para todos que reúnan una serie de requisitos, lógicamente, ¿me entiendes? Entonces, es la idiosincrasia de este derecho, que también participa mucho en lo que es la función pública no militar, por así decirlo, funcionariado civil, que también participa en gran parte, lo único que, como digo, pues está muy especificado en lo que son militares y concretamente en Guardia Civil. Ustedes, que son uno de los principales despachos de abogados especializados en derecho militar, ¿qué tipo de problemas le llegan hasta el despacho? ¿Qué irregularidades son las más comunes que se cometen en derecho militar? Es un derecho en el que participan tanto el orden jurídico penal como el orden jurídico administrativo. Y cuando digo el orden jurídico administrativo lo digo en las dos ramas, es decir, en las dos partes, por así decirlo, en lo que es el aspecto procedimental, administrativo, netamente dicho, y lo que es el aspecto judicial, la parte judicial. Problemas que vienen al despacho, pues por empezar por algún lado, pues de índole penal, el delito estrella es el abandono de destino. Y digo delito estrella y sobre todo en militares de empleo, concretamente clases de tropas, soldados, cabos primeros ya no tanto, pero sobre todo de soldados y sobre todo además en componente extranjero, es decir, en soldados que son extranjeros y que bueno, pues han buscado, gracias a la posibilidad que el ejército les brinda de poder regularizar la situación, pues una vía, además de conseguir un sueldo, pues del poder integrarse a la sociedad y demás. Y obtener pues lo que ellos van buscando, que es no la nacionalidad tanto en cuanto, porque no creo que ese sea el objetivo suyo, pero sí la regularización de su situación en España. Y como digo, ya el abandono de destino es el delito estrella, es decir, ellos consideran, en el caso de extranjeros lo consideran como un contrato puro y duro. Y si ese contrato, o en ese contrato, si uno no lo cumple, ellos dan por finalizado ya per se el contrato. Es decir, yo no voy a trabajar y ya con eso, como dejan de cobrar a la vez, se creen que ya la cosa ha acabado. Luego viene el problema, es decir, a los 2 meses reciben una atenta carta, un atento telegrama de juzgado togado militar
requiriéndoles a que se presenten en el juzgado y acompañados de letrado, lógicamente porque están imputados por un presunto delito de abandono de destino. Luego, la casuística del Código Penal militar pues es muy variada dentro de lo que es el ámbito militar, lógicamente, porque el derecho penal militar está netamente diferenciado. Es decir, antes, por decirlo de alguna manera, estaban confundidos. O sea, es decir, el militar se le aplicaba el Código Penal militar, que era mucho más duro que digo Código Penal militar de delitos militares y delitos civiles. Posteriormente, eso creo recordar que fue en el año 80 y tanto, 85 por ahí, pues eso ya se deslindó. Entonces, al militar se le aplica el Código Penal común como al resto de los españoles si cometen un delito común, y además se le aplica el Código Penal militar si cometen un delito militar. Dentro de esa casuística, pues como hemos comentado antes, el abandono de destino sería el delito de estrella. Hay muchos casos también de deslealtad, que es informar falsamente al mando sobre un hecho relacionado con el servicio, que es un cajón desastre para poder meter lo que queramos. También podríamos denominar como delito estrella, pero en este caso ya de oficiales y suboficiales, que en cuanto a su comisión, del abuso de autoridad, que también es un cajón desastre. Es decir, desde ahí podemos meter desde lo que es el abuso de autoridad puro y duro, como su propio nombre indica, hasta casos de mobbing, casos de acoso, persecución. Es decir, todo va relacionado en ese cajón desastre, como digo, de la figura delictiva del abuso de autoridad. También es bastante frecuente delitos contra la hacienda militar, es decir, la apropiación de material militar para sí. Ya no digo el caso también frecuente en determinadas unidades, no en todas afortunadamente, claro, como están en contacto con el armamento militar, como además ese armamento es profuso y abundante, y a pesar de los grandes controles que, como es lógico, y no puede ser de otra manera, tienen que existir tanto en pistolas, CEMES, etcétera, etcétera, armamento de guerra, granadas, artefactos explosivos y demás, pues a pesar de eso, bueno, pues echa la ley, echa la trampa. A veces se pierden cosas, ¿no? Y sí, y de hecho ocurre. ¿Y por qué ocurre? Porque pues muchas veces yo creo que también participan de la ignorancia. Es decir, bueno, no pasa nada. Concretamente, bueno, no sé si será objeto de esta entrevista, pues concretamente digamos, en el despacho un asunto de un delito contra la hacienda militar, que es donde está catalogado el hecho delictivo, que es el llevarse para sí, pero casi como recuerdo, pues un artefacto explosivo, es decir, un C4, que es como se le denomina técnicamente. Entonces, claro, si eso lo decimos de esta manera, pues hombre, como recuerdo, ¿quién nos ha llevado a Hacienda en la Mili pues un cartucho de CEME o de una bala? Que levante la mano el que no lo haya hecho en la vida. Bueno, pues eso, sacado de contexto, pues ya tenemos armado pues un delito contra la hacienda militar con toda la repercusión, y ya no digo si a alguno se le ocurre el calificarlo o tipificarlo como ilustración de material de guerra. Eso ya sería la bomba. Eso en cuanto al tema penal. Luego, en cuanto al tema administrativo, pues la casuística es muy variopinta, desde temas económicos, que son los famosos trienios, el reconocimiento o no reconocimiento de trienios, el pago de los mismos. También estamos hablando de un asunto muy recurrente, que es el tema de los ascensos. Yo, como normalmente suelo decirle a mis clientes, a todo el mundo le aprieta el zapato, porque me encuentro con clientes, soldados concretamente, que se piensan que son los únicos a los que les ocurren las cosas, y consideran que a sus jefes, sus oficiales y sus suboficiales no les ocurre nada, que ellos son los pupitas del ejército, por así decirlo. Y no es verdad. A cada uno le aprieta el zapato de una manera. Es decir, evidentemente no me va a llegar al despacho un coronel con un abandono de destino. Podría llegarme, pero podría ya estar pensando pues en una enajenación mental o en una cosa similar. Entonces no es frecuente. Lo frecuente en un oficial o en un suboficial pues sería un abuso de autoridad, claramente.
E igualmente en el aspecto en el aspecto administrativo, pues el tema de un ascenso que no ha sido reconocido debidamente o que uno se cree que tiene derecho al ascenso, pues me viene más por oficiales, incluso por oficiales de alta graduación, porque a determinados ascensos y niveles no se asciende por antigüedad. Eso ha sido pues la norma desde siempre, el ascenso por antigüedad, es decir, eso pues no recuerdo exactamente a partir de qué año, eso se modifica y a partir de una determinada graduación y años de servicio se asciende por selección y luego finalmente por elección. Entonces, claro, eso ya es el no va más, es decir, uno que se siente que es más antiguo que otro compañero, pues no reúne los requisitos que se supone que el órgano evaluador debe de tener para poder ascender a coronel o ascender a general o ascender a subteniente en los suboficiales, y entonces lógicamente es adelantado por otros más modernos. Eso genera multiplicidad de problemas, multiplicidad, porque claro,